Los tenemos Hechos capítulo 24, hermanos. Amén. Hechos 24, y vamos a buscar el verso número 10. Y dice de la siguiente manera, Hechos 24, 10. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Y te pueden probar las cosas que de ahora me acusan. Pero esto te confieso: que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Gloria a Dios. Vamos a dejar hasta ahí, hermano. Siéntese, por favor. La semana pasada estaba tratando de pedir al Señor acerca de qué es lo que nosotros podemos preparar en los siguientes días para predicar su palabra. Y bueno, fluyó a mi mente y a mi corazón este tipo de porciones. Pues sí, de hecho hay veces que Dios provee, hermano, y nos da una cantidad, un buen repertorio de mensajes para predicar. Lo interesante es de que nosotros podamos discernir si es lo correcto para el momento. Y estaba pues meditando acerca de cómo el evangelio, hermano, es constituido desde su principio como una secta, como Pablo acá lo menciona ante un gobernador, como el camino, como también Pablo, hermano, si usted notó, hermano, como Pablo menciona en el verso 14, cuando habla acerca del camino que ellos llaman herejía. También vamos a notar que al cristianismo hoy en día, pues no solamente es de hoy en día, para aclarar, pero desde la era que nosotros conocemos cristiana, mucho de ella se le reconoce como una religión oficial en varias regiones del mundo, no en todas, pero sí en varias regiones. Así es de que ya no es considerado por muchos una secta, es considerado, hermano, un trabajo de Dios, una elaboración de Dios para que el cristiano o todo hombre que está en esta tierra pueda encontrar la senda correcta. Y me llamaba la atención, para poder ponerle un título al mensaje, el camino del Señor. Este camino pues del evangelio tiene dogmas, tiene devocionales, e irrumpe en la historia de una manera abrupta, ganando terreno y conquistando almas. Ha desafiado el reino de las tinieblas, ha establecido la salvación en los corazones, ha cambiado vidas a través de las edades, ha hecho la diferencia en las personas, ha afectado vidas como la suya y como la mía, ha hecho cambios trascendentales en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. Ella rige y establece porque es un reino constituido en el cual nosotros caminamos. Es un reino que irrumpió en la historia e irrumpió en nuestro corazón. Es un camino glorioso. Es un camino que marca los pasos hacia la salvación. Es un camino que nosotros debemos de observar continuamente. No es fácil, pero es glorioso. Es hermoso. Cuando uno mira en ocasiones cómo es de prolífico, o sea, tan abundante este camino, uno puede notar que gente bien preparada,
aquellos doctos, aquellos que creen que saben lo suficiente como para poder sentirse seguros, hermano, en lo que han abrazado como evangelio. A veces notamos que con todo y eso es solamente un agregado de lo que se necesita para transitar en este tipo de vereda, de rectitud, hermano. En ella nosotros podemos ver, por ejemplo, el caso de Apolos, un judío poderoso en escrituras, elocuente, dice el libro de los Hechos, capítulo 18, allá entre los versos 20, 24, 25. Hermano, uno mira cómo este hombre era una persona, dice, instruido en el camino del Señor, pero tenía limitación. Solamente sabía hasta el bautismo de Juan, pero era un hombre poderoso en el conocimiento de Dios. Un varón, dice la escritura, elocuente. Era natural de Alejandría. Estamos hablando que este judío era por allá de Egipto. Cuando estamos viendo, hermano, esta porción, uno puede notar como cuando dio un sermón tremendo allá en Éfeso. Hermano, los discípulos, Aquila, Priscila, lo observaron, lo tomaron después de que dio ese gran sermón, hermano, y aparte les pusieron más exactamente el camino de Dios. Ese camino de Dios que él tenía que conocer a plenitud, tenía que conocer a la perfección. Y este hombre, desde ese momento entra en la historia cristiana y se puede notar como compañero de aquellos grandes evangelistas, de aquellos grandes apóstoles. La escritura habla de él, por ejemplo, en el libro de los Corintios, donde se disputaban acerca de la delicia de poder oír a cierto tipo de predicadores. Gozaban, hermano, de que en sus púlpitos, de que en sus, hermano, arenas o lugares donde ellos se reunían, hermano, podían contemplar predicadores de la talla de Pablo, de Pedro o de Apolos y tantos otros que nosotros podemos mencionar, como Tito o Timoteo. Y ahí podríamos agregar gente del equipo más de Pablo. Sin embargo, todo era con el fin de establecer los parámetros del camino, hermano, al cual nosotros hemos sido incluidos. Esas, hermano, etapas de los textos doctrinales que nos regulan en actitud, que nos advierten qué nos conviene y qué no nos conviene, que nos delinean, hermano, lo que nosotros habremos de hacer, cómo habremos de transitar en este camino, lo que le tenemos que decir no en este camino y lo que tenemos que procurar en este camino. Esto del evangelio es un camino genuino, es un camino que nos llevará toda la vida. Si vives 10 años de aquí en adelante, tendrás que caminar por él, sin desviarte a la derecha ni a la izquierda. Tendrás que caminar, hermano, en ese camino estrecho, difícil, peligroso, pero glorioso. Tendrás que caminar, hermano, observando paso a paso los caminos que otros, hermanos, han trazado. La escritura habla acerca de hombres como Pablo, que menciona que nosotros veamos a hombres de fe, personas a las cuales nosotros imitemos, veamos sus experiencias y nosotros aprovechemos de sus experiencias este tipo de procederes. Veamos lo que el Señor Jesús hizo. Pablo dijo: imitadme a mí como yo imito a Cristo. A cada paso que Él daba, nosotros podemos verlo aquí en las Escrituras, que así como Él imitaba a Cristo, nosotros también debemos de caminar paso a paso, imitándole, mi hermano, en ese tipo de trascendencia, en ese tipo de caminar en el largo y ancho de esta vida. Pero, ¿de qué camino estamos hablando del Evangelio y qué pasa con el otro camino? Porque hay dos destinos solamente que le esperan al ser humano. No hay camino intermedio, no hay limbos tales. O es la gloria o es el infierno. Y en las cosas de Dios, o vas derecho o no vas en el camino. ¿Cómo dice la Biblia acerca de ese camino torcido, ese camino que no es de Dios, ese camino que transitó el cristiano en antaño cuando no conocía a Dios, cuando no se le podía llamar cristiano, cuando no se le podía titular como hijo de Dios? ¿Cómo se le puede decir a una persona que no conoce este camino cuál es su proceder en la vida, cuál es su trascendencia, a qué dice la Escritura o a qué lo asemeja ese proceder, ese caminar de ellos?
por medio de la palabra. Bueno, porciones interesantes resaltan. Y por ejemplo, por Proverbios 4:19 dice acerca de ese camino que no es de Dios. Dice: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Entonces, a la luz de la palabra estamos viendo que el que no conoce de Dios, el que no conoce de Jesucristo, el que no ha tenido una relación con Él, hermano, personal, de padre a hijo, de siervo a señor, hermano, de alguien que se ha podido bañar de su espíritu, de alguien que ha podido, hermano, saborear las delicias de este caminar, hermano, no se le puede llamar cristiano. Es un impío de caminos. Dice acá, hermano, que su caminar es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. No saben en qué tropiezan. Ellos no pueden ver lo que está enfrente. No pueden ver más allá de sus narices. Dice Proverbios 12:15. Esto es en el sentido espiritual, recuerda. Dice: el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Mire las diferencias. Acá este proverbio saca estas dos diferencias. El camino del necio, derecho a su propia opinión. Y ve al impío. Él cree que hace bien. Él cree que está gozando. Él cree que está prosperando. Él cree, mi hermano, que le está yendo de maravilla en la vida. Sin embargo, todas sus opiniones, sus actitudes, todo lo que parece derecho a él, es torcido. Hermano, es torcido totalmente. Proverbios 21:8 también menciona esto de esta manera, hermano. 21:8. El camino del hombre perverso es torcido y extraño. Es torcido y extraño. Aunque para sus ojos sea recto, el Señor acá en su palabra dictamina y dice: de ninguna manera. Ese camino es torcido y es raro, oscuro, extraño, malévolo, perverso. Aún Proverbios 16, en su verso 25 dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántas ocasiones usted puede mirar en procesiones religiosas a gente que sale por multitudes a venerar un ídolo? No, hermano, no es un ídolo. Claro que sí es un ídolo. Una cosa, un objeto de yeso, de madera, de plata, oro, de acuarela, no puede ser Dios. Algo que el hombre ha formado no puede ser Dios. Algo estático, muerto, no puede ser Dios. Algo ficticio no puede ser Dios. Nuestro Dios está vivo, resucitó y está a la diestra del Padre. Pero para ellos, el salir, hermano, y rendirle culto a ese tipo de cosas es derecho, pero su camino es camino de muerte. Mire el adúltero, piensa que está viviendo una buena vida, sin embargo su camino es camino de muerte. Mire al mentiroso, mire al difamador, mire al pleitisto, mire a aquel que hace pecado. Piensa que su camino es derecho, sin embargo su final es de muerte. Qué trágico, qué terrible cuando una persona no conoce el camino de la salvación. Qué triste es notar cómo multitudes y multitudes y multitudes corren por ese camino de muerte. Noten que nosotros no somos extraños ni ajenos al tránsito de ese tipo de veredas que a veces se nos presentan en el caminar del cristiano. A veces podemos contemplar la torcedura en esto que está recto. A veces podemos notar la desviación, como diciendo: hey, acá está un atajo, hey, por acá te va a ir mejor. Sin embargo, créame que el camino del Señor, hermano, no hay por qué tanto rodearle. Es derecho, hermano, y poniendo la mirada en el blanco perfecto que es Cristo Jesús. No trate de sacar vueltas, no trate de hacérsela de inteligente. No hay inteligente más que Dios, hermano. Cuando uno mira otro tipo de proverbios,
Por ejemplo, el Proverbio 15, verso 9 dice, hermano, acerca del proceder pues del perverso, del camino torcido, dice, abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Una vez más leo Proverbios 15, 9. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. Mira las diferencias. Ante los ojos de Dios, el camino del perverso, del malo, del impío es abominable. Pero mira al justo, hermano, y Dios se agrada en él. Proverbios 4:14 dice, no entres por la vereda de los impíos. Ese es un buen consejo para nosotros. Ni vayas por el camino de los malos. Así es de que ya miras que Dios dice, ese camino que se te está presentando, como Proverbios 4:14 dice, es una vereda, pero no entres por ella. No vayas, esa es vereda de malos. Eso es abominación, según Proverbios 15:9. Entonces, no vayas por ella. Es de perdición, es abominable. No te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Salmo 119:27 también habla de que en este camino hay algo especial. Dice, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. En este camino decíamos que hay devoción, hay doctrina, hay instrucción, hay mandamiento. Hay cosas expresas que nosotros no podemos abrogar. No podemos, hermano, modificar a nuestro gusto, a nuestro parecer. Hay en la Biblia cosas que pueden darnos una flexibilidad, pero hay otras que no son negociables. Te pueden desviar de ese camino. Por ejemplo, hay gente que puede decir, hermano, yo considero que hay que orar de rodillas. Ore de rodillas, no ofende a Dios, glorifica a Dios. Hermano, yo considero que tengo que orar de pie. Ore de pie. Gloria a Dios, glorifique a Dios, métase con Dios, sumérjase en la presencia de Dios. Claro que se puede. Hermano, pero tal vez yo no puedo porque mis pies, mis rodillas o mi físico no aguanta estar de pie ni siquiera sentado. Tengo que hacer como aquel profeta, aquel hombre de Dios, Jacob, que oró, mi hermano, allá, hermano, apoyado en su bordón, ahí sentado en su cama, ahí tal vez hasta acostado. Ore. El problema es que usted deje de orar. Podemos ser flexibles, pero no podemos arrancar eso. El camino nos puede dar poquitas opciones, pero sin salirnos de él. Hermano, yo no puedo ayunar 3 días o 40 días. Con uno que ayune no hay problema. Hermano, yo no puedo comer cierto tipo de cosas. Coma legumbres, no hay problema, pero ayune, échele ganas, dele con todo. No hay problema. No hay problema. Hermano, ¿qué tipo de velo me puedo poner? Blanco, negro. Póngaselo de colores si quiere, pero cúbrase la cabeza, hermano, cuando ore y profetice. No hay problema. No hay ningún problema. Siempre vamos a notar pues que en el camino del Señor hay buena instrucción. Y siempre cuidando, mi hermano, que no nos salgamos de ese tipo de caminares. En este camino, ¿sabe qué lo va a hacer más especial todavía? Es que no vamos solos. De ninguna manera vamos solos. Usted se ve solo, pero no anda solo. Dice la Escritura, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Que nosotros, hermano, a veces nos miremos sin compañía. Tal vez algunos se sientan mal porque no son populares o no son aceptados, pero con que te acepte Cristo y Cristo camine contigo y Cristo sea tu mejor amigo, es más que suficiente. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. En Lucas capítulo 24 se nos narra la fresca historia después de la resurrección de Jesucristo, cuando este grupo de discípulos están, hermano, en una situación que hace simbrar a toda la cúpula religiosa de su momento, y lógico, hermano, también pone a estos discípulos en sorpresa, al igual que todos, porque la resurrección de Cristo ya ha sido evidente y ha empezado a aparecérseles a unos y a otros. Las evidencias están surgiendo. Entonces hay mucho tipo de ¿qué pasó? ¿Qué está aconteciendo?
cosa extraña la que estamos hablando o se está mencionando en este grupo. Entonces hay unos discípulos, hermano, que después de terminar, al parecer, una cierta reunión con apóstoles, se van rumbo para Emaús. Y Lucas 24:13 habla acerca de que ellos, hermano, iban a una distancia de 60 estadios de Jerusalén. Y en ese caminar iban hablando de todo lo que había acontecido y sucedido acerca de la crucifixión, de los días de entierro y sobre todo, hermano, con los últimos y frescos eventos de que habían visto a Jesús resucitado. Entonces, en este instante, en el verso 15 dice que mientras ellos discutían, hablando de ese tipo de cosas, hermano, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis ¿y por qué estás tristes? Respondiendo ellos, hermano, uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, dice, profeta poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que ha acontecido. Y dice: aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las cuales antes de estos días fueron al sepulcro, y como no lo hallaron, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Algunos fueron de los nuestros al sepulcro, hallaron como las mujeres les dijeron. En el verso 25, hermano, dice que el Señor les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y dice la Escritura: y que comenzó desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, aclarándole lo que las Escrituras decían. Me voy al texto para no equivocarme en lo que vaya a mencionar. Pero lo que le quiero decir es de que ellos pensaban que estaban solos, pero de ninguna manera estaban solos. En su caminar, ahí estaba el Señor. Tal vez no lo distinguían, tal vez para ellos fue como cualquier otra persona, pero ahí estaba el Señor. Estaba hablando con ellos, transmitiéndoles el mensaje, hermano, exhortándoles, y hasta un buen regañón les dio, pero estaba instruyéndoles en ese camino rumbo a Emaús. Usted conoce el resto de la historia, les aclaró muchos de esos textos. Fue largo el camino, así de que fue abundante la bendición que ellos recibieron. No entendían la plenitud, sus ojos no estaban capacitados en ese instante para poder discernir al gran ser que tenían a un lado caminando con ellos. Pero después de que llegan, entendemos que la Escritura dice que él hizo como que iba de paso, y le dijeron los discípulos: no, quédate con nosotros, síguenos hablando. Llegan, entran a posar a algún lugar, y el Señor, hermano, hace lo que continuamente hizo cuando estaba con ellos en vida. Partió el pan, dio gracias, se les abrieron los ojos a esos hombres y se desapareció de su vista. Esto es glorioso. ¿Cuántas de las ocasiones nosotros no podemos discernir, hermano, a tiempo, a su momento, pero Dios está trabajando? Y cuando termina el asunto, cuando termina la situación, volteamos y miramos, hermano, el acontecimiento y decimos: tú estás trabajando ahí, Señor. No entendía, pero esa visión, ese sueño, esa prédica, ese hermano, esta situación, todo eso me grita que tú estabas aquí, tan cerquitas de mi Señor. Es hermoso caminar con el Señor. Piense en ese caminar donde el Señor iba evangelizando con una gran multitud, y en un camino de muerte, como era un enterramiento, iban a un sepulcro a enterrar a un joven y una viuda, una mujer sin marido y tal vez sin hijos, sin socorro, sin sostenimiento alguno, llorando tras del cuerpo. Inmediatamente el Señor se atraviesa por ese camino, manda a detener al enfermo o a la procesión aquella, hermano, y inmediatamente opera un milagro, hermano, de resurrección, y le entrega a su hijo, a aquella viuda, sano y vivo. Es que
A veces nosotros en nuestros caminos, hermano, vamos ya rumbo al panteón. Estamos putrefactos, abominables. Y sabe, lo hermoso es de que Él nos encontró. Nosotros íbamos a la eternidad, a la misma destrucción, hermano. Pero Él nos encontró. Él nos encontró, hermano. Yo no sé si usted le da gloria a Dios por eso, hermano. Hoy en día, ojalá todos los cristianos crecemos así. Donde hay palabra, ahí, donde está, hermano, la verdad, lo genuino, porque la Escritura dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No la entretención, no, hermano, la eventualidad que se puede hacer, no el show artístico que se puede montar, no las luces de colores que podríamos traer, no, mi hermano, al personaje de renombre que podríamos anunciar. No es así. Que nos atrajese la verdad. Dios mora en la verdad. Amén. Él es la misma verdad. Gloria a Dios. La verdad del Evangelio, la esencia del Evangelio, no la entretención. Pero la gente no quiere el Evangelio, quiere la entretención. Pero hay gente que, como Zaqueo, fíjese qué curioso. El Señor va caminando en aquel lugar, en aquella aldea, y la gente se amotina alrededor del Señor. Es una multitud enorme. Zaqueo ha oído del Señor. Es un hombre de no buena reputación. También entre sus características físicas es un hombre bajo, un chaparro. Y cuando, hermano, él nota que era casi un imposible que él pudiera ver a Jesús, lo que quería era ver a Jesús, era contemplar a Jesús. Lo que hizo fue subirse a un árbol. Yo no conozco esos árboles, pero me imagino que debe haber sido lo suficientemente alto, capacitado y fuerte para poder, hermano, sostener a este hombre llamado Zaqueo. Y ahí se puso en una rama y dijo: de aquí puedo ver a Jesús. Es lo que él quería y anhelaba, hermano. Y qué curioso, hermano, en ese camino que iba, el Señor se detuvo y miró a Zaqueo, ya trepado arriba del árbol, hermano. ¿Cómo miraría a Zaqueo? ¿Usted cree que lo miraría angustiado a Zaqueo, triste a Zaqueo? ¿Cómo lo miraría a Zaqueo, hermano? ¿Lo miraría en agobio? ¿Lo miraría atribulado? ¿Cómo miraría a Zaqueo? Yo creo que cuando miró a Zaqueo, lo miró, hermano, al corazón, y miró el gozo que Zaqueo tenía al contemplar a Jesús. Sabía que era un gran ser que estaba ahí enfrente. Amén. Recuerde que el proceso del conocimiento de Jesús en toda su revelación como Dios iba, mi hermano, paso a paso manifestándose, y este era uno de esos eventos, hermano, donde no podemos desligar que se le conocería por completo, pero sí había en el testimonio del corazón, en donde mora el espíritu de aquellos que le siguen, que Jesús era algo especial. Después se revelaría como el mismo Dios encarnado, pero ahí estaba funcionando aquello, hermano, que atrae al cristiano, que atrae al creyente a estos caminos. Y allá estaba Zaqueo en ese camino, buscando al Señor, buscando mirarlo, aunque sea de pasada, poder contemplarlo. ¿Usted quisiera contemplar al Señor, hermano? Amén. ¿Usted quisiera mirar un día a Jesucristo cara a cara, oír su voz, hermano? Amén. No, usted no tiene gozo, hermano. Si usted quisiera ver a Jesucristo algún día, hermano, mire, Zaqueo se sorprendió cuando Jesús se detiene y le dice: Zaqueo, baja, porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa, posa en tu casa. Qué hermoso, hermano, qué hermoso. Zaqueo ahí hizo un cambio tremendo y habló acerca de compromiso, donde habló de repartición y hermano, de dar al pobre, y de justicia en la acción de dar. Si le había quitado a alguien más, hermano, también a poner otro poco más. Pero Jesús, hermano, dice ante la multitud: hey, este hombre ha sido salvado. Nosotros vemos, hermano, pues, de que es una bendición caminar con el Señor. Hoy no tenemos al Señor, pero tenemos el Espíritu de Dios. Los profetas tenían el Espíritu de Dios. No tenemos a Jesucristo resucitado físicamente entre nosotros, pero tenemos al Espíritu Santo, el que operó en antaño y el que operó en Jonás, hermano, el que operó en Felipe. Jonás, ¿qué pasó con Jonás?
cuando Dios, hermano, trabajaba en su espíritu y le puso la tarea a Jonás de hacer aquella obra poderosa, de restaurar gente, porque esto es una obra poderosa. No es que el mar se haya agitado y que haya tragado un gran pez con él, no. La gran obra poderosa fue que se convirtió en una nación pecadora. Amén. Eso es lo poderoso. Eso es algo difícil de hacer. Creo que uno puede trabajar con muchas cosas, trabajar con los metales más difíciles de trabajar, moldear las piedras más duras que se pueden presentar, pero el corazón, trabajar con el corazón es lo más difícil. Jonás no quería, pero al último, persuadido por Dios y después de ese terrible trato que Dios hizo con él, lo alineó al camino. Aquel se quiso desviar, lo agarró, hermano, trató con él y todo vomitado y todo, pero lo puso en el camino rumbo a Nínive y le dijo: se me va a Nínive y vaya por el camino a Nínive y anuncie que de aquí a 40 días todo se les acaba, va a ser destruido Nínive. Y aquel hombre dice que entró por camino de un día. Imagínense cómo era aquella ciudad, todo un día para recorrer, caminando y predicando y hablando acerca de que Nínive sería destruida. La consecuencia de la maldad había acumulado, hermano, la paciencia de Dios, la ira de Dios estaba sobre aquella ciudad. Y eso, hermano, podríamos deducir muchos tipos de ideas, que fue lo que, hermano, Jonás predicó en ese lugar. Pero fue impactante el mensaje, ese camino donde se proclamó ese poderoso mensaje, hermano, cambió la conciencia, el corazón, las actitudes, desde el que estaba sentado en el trono hasta el más bajo de los hombres. Y dijeron: hombres y bestias, animales, todos pónganse silicio, ceniza, no coman, clamen a Dios fuertemente, tal vez se persuada y nos perdone. Pero no fue vano ese camino, fue glorioso ese camino. ¿Qué podemos decir de Felipe? Amén. Un hombre que, lleno del Espíritu de Dios, Dios le dice, o el Espíritu le dice: Felipe, váyase por ese camino. Y aquel hombre obediente va por ese camino y le dice: júntese ese carro. Y se junta aquel carro. Era un carro, lógico, hermano, que se podía distinguir de que no era cualquier carro, de cualquier persona. Era alguien de la realeza, un etíope, que servía a una reina. Entonces Felipe, impulsado por el Espíritu, le dice: ¿qué lees? Porque aquel hombre traía el libro, hermano, de Jeremías leyendo, o de Isaías, ¿cuál libro? Isaías. El problema, Isaías, dice los hermanos, dice que mi hermano abrió y leyó aquel pasaje, ¿verdad?, que dio por nuestras transgresiones. Bueno, sí, y bueno, ¿de quién está hablando aquí el profeta? Amén. No entiendo, si nadie me explica esto que me dijiste, entiendes lo que les no entiendo, pero ven, siéntate, explícame, ¿de a quién se refiere este profeta? Y de ahí, hermano, se agarra. Y bueno, por el camino, arriba del carro, ya compartiendo el evangelio, hablando del Señor. Llegó a tal punto, hermano, la convicción que se sembró en aquel corazón el etíope, que dijo: ¿qué necesito? Y esto está bueno, que necesito para bautizarme. No solamente crees, si crees bien puedes. O sea, ya hay agua aquí, echémosle ganas. Se bajaron, hermano, del carro y uno lo bautizó. Gloria a Dios, aleluya. Inmediatamente dice la Escritura que el Espíritu tomó a Felipe y se lo llevó, apareció en otro lugar. O sea, fue un momento de arrebatamiento. Imagínense, desaparecer de ese lugar y aparecer en una ciudad predicando. ¡Wow! Porque lo necesitaba el camino del Señor. Ocupaba urgentemente un predicador en ese lugar, hermano. ¿Se acuerda, hermano, de Pedro, cuando dice la Escritura, ya tan fresco también en el libro de los Hechos capítulo 5? Dice que como aumentaba el número de los discípulos, ahí en el verso 14, hermano, de hombres, de mujeres, dice que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en sus camas, en sus lechos, para que al pasar Pedro, dice, a menos la sombra cayese sobre alguno de ellos. Amén. Dice, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Imagínense la influencia del poder del Espíritu, hermano, ahí. No era Pedro, no era su sombra, era la luz del Espíritu de Dios, hermano, que utilizaba un vaso como Pedro. El tipo no era nadie en ese
lógico, es un gran apóstol, ¿no? Pero yo uso ese tipo de frase porque muchos hermanos tratan de ensalzarlo. Amén. Tratan de ponerlo en un pedestal que no es así. El grande no era Pedro. El grande es el que estaba haciendo las obras con ese vaso llamado Pedro. Amén. Amén. No era Pedro, era el Espíritu que habitaba en el corazón de Pedro. Amén, hermano. Dice acá, hermano, en los comentarios que ponía y los tipos de situaciones que mencionaba porque pues se me vino al corazón apuntarlos. Amén. El camino del Señor no fue fácil. El camino de la cruz es muy difícil. Jesús mismo, cuando menciona en su palabra que este camino es estrecho, es difícil, ancho es el que lleva a la perdición, pero angosto, difícil de transitar, es el camino cristiano. Vean y mediten. ¿Cuántos cristianos que usted conoce ya no están en la iglesia? Medite cuántos están a punto de retirarse. ¿Por qué? Porque no aguantan este camino. Y las excusas pueden ser multitudinarias. Usted puede echarle la culpa a un montón de cosas, pero sea honesto. Dios nunca le ha fallado. Y si Dios no le falló, ¿por qué abandonar su camino? ¿Por qué irte a los brazos de Satanás a otro camino? ¿Por qué irte a refugiarte a los consejos del enemigo? Cuando en el camino hay bendición y palabras de vida eterna. Miraba que el Señor mismo dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. A Jesús, después de que lo tomaron, lo juzgaron, lo condenaron, le marcaron un camino, aquel pretorio, rumbo al Gólgota, al lugar llamado la calavera. Débil, sangrante, vejado, humillado. Y miramos a un hombre que pasa por ese camino, en el cual, hermano, en ese Gólgota al cual llevaban a Jesús, hermano, esta vereda colindaba con otra, en la cual venía un hombre del campo, a Simón, un cirineo. Y agarraron a aquel hombre, los romanos, y forzaron a este hombre a llevar la cruz. Curiosamente, hay quienes dicen que este personaje que se menciona en la escritura, Simón de Cirene, se mira también en las epístolas. Se habla acerca de que posiblemente él era el padre de Rufo y de Alejandro, hombres de Dios también. Pero lo más interesante acá es notar que en este caminar, hermano, tú estás haciendo la obra de Dios. De cierta manera entendemos que el Señor es perfecto, completo. Él, podríamos decir que no podemos agregarle nada a lo que Él ya ha hecho. Mas sin embargo, para que este camino continúe, necesita de hombres que lleven la cruz, o que lleven el mensaje de la cruz. El mensaje de la... No los chismes, hermano, no las críticas, no sus criterios y pensamientos. No, hermano, eso no sirve. El amor, la cruz de Cristo, eso es otra cosa. Se ocupa eso. Se ocupa de que nosotros, hermano, tomemos esa cruz pesada, difícil, y le sigamos. Voy a ir terminando. Pero en una ocasión iba leyendo, me encontré con un texto que me impresionó, y lo he predicado en algunas ocasiones, y creo que todo predicador, cuando mira este texto, es una tentación predicar de él. Digo en buen sentido de la palabra. Es una atracción, para suavizar la palabra tentación. Pero ¿cuántos de nosotros nos sentimos una buena atracción? Podemos ser tentados de mala manera o de buena manera, depende del contexto que lo digamos, aunque a veces está ligado solamente a lo malo. Pero ¿cuántos no somos tentados a comernos una buena comida? Decimos: ay, se me saboreó un buen bistec. Pero hermano, no es que estoy peleando conmigo mismo, es que dentro de mi corazón siento la tendencia a ponerme de rodillas y glorificar al Señor y gozarme en esa alabanza. Wow, qué bien, ¿no? Ahora, en el otro contexto erróneo, pues sí, hermano,
toda la entendemos perfectamente esa definición, a lo malo, ¿no? Pero en el buen sentido de la palabra, esa persuasión que a veces al predicador lo lleva a mirar el texto y decir, quiero predicar de esto, ¿cuándo será el tiempo, no? Entonces se me venía el texto una vez más, hermano, y miramos en Ezequiel 16:1 este tipo de lectura. Mire, vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y ya se ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen te lo va a describir. Te va a describir tu nacimiento. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Tea. O sea, está hablando de gente corrupta, de gente sin herencia celestial, gente que, si usted ve cómo eran los amorreos y cómo eran los ateos, gente idólatra, perversa, ¿no? Inmediatamente en el verso 4 dice: en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, fuiste envuelta en fajas, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Sigue diciendo el texto: sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida el día que naciste. En otras palabras, nació, yo me he identificado con esta persona. Yo me he identificado con esta persona. Porque no éramos cristianos genuinos. Decíamos que éramos, pero no éramos. Éramos de una secta pseudo cristiana, paganos, igual que otros, que aunque no tengan, hermano, el título de cristianismo, son paganos. Y aunque nosotros gozábamos con un cristianismo católico, éramos paganos. Y fuimos arrojados sobre la faz del campo con menosprecio de la vida. Tal vez nuestros padres no se portaron así, pero espiritualmente estábamos, hermano, ahogándonos en nuestras propias sangres, tal como lo dice en el verso 6, que continuamos leyendo en Ezequiel 16, dice: y yo pasé junto a ti, te vi sucia en tus sangres. Cuando estabas en tus sangres te dije: vive. ¿Por qué le dijo vive? Porque se estaba muriendo, hermano. Pero el Señor dice, hermano, y yo pasé junto a ti, quiere decir que iba en el camino, y por ese camino de Dios el Señor encontró a este ser ahogándose en sus sangres. Dice: vive. Si te dije cuando estabas en tus sangres, vive. Eso es hermoso. Nosotros también, hermano, nuestras manos estaban llenas de sangre, nuestros pies corrían a la maldad. No crea que usted estaba exento de tipo de pecado, no, hermano. Usted estaba corrompido. ¿Se acuerda de Saulo? Amén. Saulo iba rumbo a Emaús a tomar a aquellos que eran cristianos y llevarlos prisioneros a Jerusalén. Era terrible aquel hombre, era un matón. Así se deduce en algunos textos. Era un matacristianos. Dice incluso que cuando iba rumbo a Damasco iba respirando amenazas de muerte aún. En otras palabras, estamos viendo a un hombre como una fiera, mi hermano, rumbo a un lugar donde había mucho cristianismo. Pero, ¿qué pasó? En el camino a Damasco lo estaba esperando Jesús. Se atravesaron los caminos y ahí estaba Jesús esperándolo. Cuando llegó el momento del punto de encuentro, inmediatamente esto fue glorioso. La luz que resplandeció y que, hermano, el evento del choque aquel del hombre